La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Y estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Gracias mil a todos ustedes en esta noche. Les recordamos que nuestras líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 y para toda la República Mexicana el 01800-681-1847. El correo electrónico victor@desvelado.com para hacer un enlace con todos ustedes en esta noche también de manera electrónica. Pues esta noche vamos a tener la oportunidad de platicar con un gran amigo y sobre todo de una información muy interesante. Ahora que se acerca el viaje de los desvelados el próximo mes de noviembre a Egipto precisamente, ¿no? Pero pues siempre uno va a ver pues, lo que son las pirámides, la esfinge, centros arqueológicos, pero uno se pregunta, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuáles son los secretos que puede guardar la cultura egipcia y todos estos lugares? Y esta noche nos da muchísimo gusto saludar a Ricardo González, que está con nosotros vía telefónica. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Velados. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, Víctor. Pues muy bien, aquí en San Francisco ya preparando todas las actividades y conferencias que vamos a desarrollar en el área de la Bahía. Con lindos recuerdos de nuestro encuentro a Los Ángeles y bueno, claro, con lindos recuerdos de los viajes que hice a Egipto, las experiencias que pude vivir allí y obviamente todo el misterio que despide la antigua tierra de los faraones, ¿no? Me parece extraordinaria la oportunidad que vas a tener de llevar a este grupo de desvelados a este lugar que obviamente le quita la respiración a uno. Fíjate que pues uno va a estos lugares, lógico, por la cuestión turística, el decir, bueno, yo estuve ahí, es un lugar que pues uno lo ve en revistas, lo ve en documentales, lo ve en películas, claro, pero ya estar presente en estos lugares, sentir la vibración del área y sobre todo empieza uno a preguntarse, bueno, ¿y esto de dónde vino? ¿Cuáles son los secretos que ocultan estas construcciones, no? ¿Cómo fueron construidas? ¿Quiénes lo hicieron? Realmente la historia que conocemos es la historia real de esto y ahí empieza uno, ¿no? A buscar respuestas a tantas incógnitas y tantas dudas que uno pudiera tener. Así es, hay lugares de nuestro planeta que son muy especiales, de hecho por mi actividad de difusión del fenómeno OVNI, del contacto extraterrestre y su vinculación probable con antiguas civilizaciones. Ajá. He viajado bastante por varios países y uno de ellos fue Egipto, que estuve un par de ocasiones investigando allá y me pareció realmente extraordinaria la experiencia. Ajá. Muy especial. Obviamente es como cuando uno visita por primera vez Machu Picchu, ¿no? Que lo vio en documentales, o cuando uno va a Chichén Itzá, que también vio tantos documentales sobre la cultura maya, por poner un ejemplo, pero en honor a la verdad, la presencia de las pirámides de Egipto es algo muy particular, no solo por su volumen, es como si fuera un lugar más antiguo de lo que la gente supone. Obviamente Egipto es muy grande, tenemos una serie de templos que van más allá de la Esfinge y las tres pirámides principales, que no son las únicas, por cierto, son las principales, pero hay otras más, en toda la zona de Egipto, ¿no? Vas a encontrar el templo de Dendera, el templo de Horus, ¿no? Tel el Amarna, o sea, una serie de lugares muy especiales, incluso muy cerca de las pirámides está Memphis, que es un lugar que vale la pena visitar, o el propio Monte Oreb en el Sinaí, donde había estado Moisés, ¿no? Esta zona que ha tenido litigio entre Israel y Egipto, pero hoy parte de Egipto, una zona que fue testigo de los contactos, los encuentros cercanos, como le queramos llamar, ¿no? De Moisés con la divinidad, ¿no? Ahora, muchos de estos encuentros con los seres divinos, podríamos ahora relacionarlos con pues las personas que son contactadas, ¿no? Que de repente tienen este tipo de experiencias muy semejantes a las que se mencionan en las antiguas escrituras. Desde luego, en Egipto se han desarrollado experiencias de contacto, al menos yo lo interpreto así, porque desde la antigüedad ha sido pues visitado por una serie de discos luminosos, una serie de experiencias bastante especiales como la que vivió el propio faraón
Amenhotep, más conocido como Akenatón, Ajá. que fue el 10º faraón de la dinastía 17 de Egipto. Uh-huh. No, o sea, su reinado está datado más o menos entre el 1350 al 1336 a.C., y durante su periodo, pues él tuvo un contacto con un denominado disco Atón, una especie de disco solar que se le materializó o apareció frente a él, y de producto de ese contacto, él generó la gran transformación de Egipto para pasar a la adoración de un solo Dios, ¿no? Una única deidad, ¿no? Él convirtió el dios Atón en el único culto oficial del Estado, que antes era predominante con el culto a Amón, ¿no? Entonces eso generó un cisma en Egipto y fue producto de un encuentro cercano que habría tenido en aquel entonces el gran faraón Akenatón, considerado por muchos el gran contactado de Egipto, ¿no? Pero obviamente otros faraones también habrían tenido experiencias y registros en papiros y también en tradiciones de aquellas perlas luminosas del cielo que estuvieron en una época en la meseta de Giza, y que incluso donde hoy se levantan las pirámides, antes, de acuerdo a la piedra de Palermo, que yo la investigué, es un objeto egipcio con inscripciones que está en un museo en Torino, en Italia, ¿no? Y también otras inscripciones que se encuentran en Sácara, que son unas pequeñas pirámides más antiguas, incluso se piensa que la Gran Pirámide de Egipto está a unos 16 kilómetros al sur de la Gran Pirámide de Egipto, y ahí también habla de lo mismo. ¿A qué me refiero? Que se menciona el lugar donde actualmente se encuentran las 3 pirámides de Egipto, las más conocidas me refiero, donde tú vas a llevar a grupos desvelados, hace miles de años atrás, hace unos 20.000 o 22.000 años, o sea, porque están las cifras descritas, habrían vivido seres de otros mundos llamados Neteru, y estos seres eran procedentes de Orión, y Neteru significa guardianes y vigilantes, ¿no? O sea, es muy curioso. Neteru. Así es. Neteru. Primero los Neteru, luego sigue comentando pues esta información, los Senshu-Or, que son como seres mitad humanos, mitad extraterrestres, por explicarlo así. En realidad se les llama semidioses en el papiro. Los Senshu-Or significa literalmente los seguidores de Horus. Es un tema muy inquietante que la arqueología y los historiadores ortodoxos han tratado de esquivar, porque tú imagínate, hablar de que en esa época, llamada por el papiro Septepi, la época dorada de los egipcios, antes de la propia construcción de las pirámides, que habían seres del cosmos llamados Neteru, que luego había seres híbridos llamados Senshu-Or, y que luego recién aparecieron los reyes hombres, con el primer gran faraón, como que desdibuja la historia, y obviamente no le queda más al arqueólogo que decir que eso fue una cuestión legendaria, ¿no? Sí, pues empezar nada más decir que fueron mitologías, ¿no? Como los griegos u otras culturas, pero es muy interesante ver de que de alguna forma existió posiblemente una cultura mucho más antigua de lo que nosotros pudiéramos registrar o nuestra historia pudiera mencionar, ¿no? Además, como en algún momento hemos charlado creo que en una conferencia, hablé de esto en el Salón de los Desvelados en Downey, hay un patrón con Egipto y Orión muy, muy curioso. Por una parte, como lo hemos charlado más de una vez, estas 3 pirámides están emplazadas de tal forma que reproducen el cinturón de la constelación de Orión. Para quien escucha ahora el programa de radio Las Tres Marías, podemos observar, gracias a que se encuentran ubicadas en el ecuador celeste, es decir, que estas estrellas pueden ser vistas en algún momento de la noche tanto en Sudamérica como en Canadá. Están en el ecuador celeste, es como una señal cósmica en el cielo. Y estas 3 pirámides estaban alineadas con estas 3 estrellas, Egipto con Orión, en el año 10.500 a.C., exactamente en el equinoccio vernal de aquellas latitudes del 21 de marzo. Y también la Esfinge, que tiene cuerpo de león, que está como guardiana silenciosa de estas 3 pirámides, y es muy interesante estar allí, obviamente, está mirando la constelación de Leo en la misma fecha, Víctor, en 1500 a.C. Y el cuerpo está erosionado de tal forma porque recibió un gran impacto de agua, fue una erosión pluvial, no del tiempo. Esto fue demostrado por un importante geólogo de la Universidad de Boston, aquí en Estados Unidos, Robert Koch, y obviamente en esa zona de Giza no llueve desde hace más de 12.000 o 13.000 años. Entonces, podría retroceder la fecha de la cultura egipcia, o por lo menos que quienes irguieron esas pirámides y esas maravillosas construcciones y templos estaban tratando de fechar algún acontecimiento especial que bajo mi investigación, lo que supongo, lo que siento,
es que podría tratarse de la fecha de la última destrucción o diluvio universal, como le llamemos, que habría vivido la humanidad. Y los próximos alineamientos o fechas de inflexión parecen estar entroncados con el 2012. Wow. O sea que todo podría tener alguna relación respecto a todas estas fechas y los próximos años que estamos por vivir. Ricardo, déjame hacer una pausa y ahorita regresamos para seguir platicando contigo. Ricardo González, del área de la Bahía, ahorita se encuentra por aquellos rumbos y le agradecemos muchísimo por compartir pues siempre esta información muy interesante respecto a Egipto. Recuerda que si a usted le interesa viajar con los desvelados a Egipto, vaya buscando papel y lápiz. Regresando, Gladys les va a dar el número telefónico donde usted puede pedir más información. Nos vamos el 12 de noviembre con todos nuestros desvelados. Ya están listos con las maletas. Quedan muy poquitos lugares ya para completar el grupo de desvelados, así que no hay mucho tiempo para pensarla. Regresamos con más del programa de los desvelados, solamente aquí, a través de Desvelado Network. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Y continuamos en el programa de Los Desvelados en esta noche, agradeciéndoles a todos ustedes que nos dan la oportunidad de acompañarles. Recuerden, nuestras líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 y para toda la República Mexicana el 01800-681-1847. El correo electrónico victor@desvelado.com para hacer un enlace con todos ustedes en esta noche madrugada. Bueno, Desvelados, si usted desea más información del viaje de los velados a Egipto, ¿qué número telefónico pueden marcar, Gladys? Al 1888-284-2887, 1888-284-2887. Para los velados interesados en México, que nos llamen a la línea de los Desvelados de México, ¿no? Al 01800-681-1847. Sí, para que no le cuenten, mejor vaya y mírelo usted mismo con sus propios ojos esta experiencia. Ricardo González está con nosotros vía telefónica compartiendo pues datos muy interesantes de Egipto y sus secretos. Esta alineación con los planetas, mencionas tú, Ricardo, que esto pudo haber sido hace 12.500 años atrás. Exactamente, en el año 10.500 antes de Cristo, así que estamos hablando de 12.500 años atrás. Una fecha que calza sospechosamente con algunos datos que ofrece Platón, el célebre filósofo griego, en sus diálogos, particularmente el Critias, el Timeo, la República, que algunos piensan son tan solo ensayos políticos con una recreación ficticia de un mundo ideal como era la Atlántida, pero en realidad no un mundo ideal, sino una civilización que tenía una serie de problemas, de decadencia, y por eso se destruyó. Pero otros sugieren que la historia de la Atlántida es genuina, es real, porque no fue un invento de Platón, sino que llegó a sus oídos gracias a Solón, el gran legislador ateniense, que habría estado de viaje justamente en Egipto, y en Egipto los sacerdotes de la ciudad de Sais le hablan de que los griegos como que no tenían mayor conciencia de su historia. No obstante, los egipcios sí sabían que tierras más allá de las columnas de Hércules, es decir, el actual estrecho de Gibraltar, fueron pues la cuna de una gran civilización que ellos conocían como la Atlántida. Entonces, la Atlántida se habría destruido en las fechas en que las pirámides están mirando hacia Orión, en el año 10.500 a.C. Para asumir todo esto, parece que supervivientes de la Atlántida habrían estado involucrados de alguna forma en la construcción de estas pirámides, o por lo menos en la sabiduría de los primeros tiempos de Egipto. Hay un personaje muy esotérico, conocido por muchas escuelas, como Tot el Atlante o Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. De allí viene el término hermético, ¿no? Sí. De sellado, de cerrado, porque Hermes era como el dios de la sabiduría, era el custodio de los secretos. Algunos dicen el gran sacerdote de un templo oculto bajo tierra, debajo de la propia Esfinge de Egipto, y que él trajo toda la sabiduría perdida de la Atlántida y la habría depositado allí. Todos los principios universales cósmicos que se habla en metafísica, en esoterismo, como las leyes universales, las tablas esmeralda, los relatos esotéricos del Poimandrés, todas esas informaciones que han servido para que se escriba la moderna metafísica, para que se hagan películas como El Secreto y todo eso, parte de allí, de la sabiduría oculta de Hermes, un supuesto superviviente de Atlántida que llegó a Egipto.
Ahora, se relaciona muchísimo que los que sobrevivieron la Atlántida se repartieron en el mundo y hicieron sus construcciones en diferentes partes del mundo. Por eso tal vez una red planetaria antigua, ¿no? Porque se habla, por ejemplo, hay pirámides en el Pacífico, en Sudamérica, en Asia. Entonces hay como una red planetaria que se menciona que todas fueron construidas aproximadamente 12,000 años atrás. Sí, esa información está circulando, no es gratuita, hay algunos indicios que sugieren esa posibilidad. Ajá. Por lo menos no exactamente la fecha de la construcción de estos emplazamientos, sino que fueron orientados a determinados grupos estelares. Ajá. Quien ha estado difundiendo muchísimo esto y con bastante seriedad y con una gran cantidad de datos que lo sustentan es el investigador británico Graham Hancock, autor de La huella de los dioses y un continuo asesor de la BBC de Londres. Sí. Y otros investigadores como Adrian Gilbert, también británico, el autor de las profecías mayas con Maurice Cotterell, y el investigador de origen belga, un astrónomo aficionado y también, tengo entendido, ingeniero, me refiero a Robert Bauval, que escribió El misterio de Orión. Todos ellos están hablando pues de estos datos que han podido ser verificados de alguna manera, ¿no? Es sospechoso que encuentres pirámides en México, pirámides en Perú, pirámides en Egipto y en otras zonas del mundo, con los mismos conocimientos de vida después de la muerte, técnicas de momificación, el sarcófago de Pacal Botán, que hablaba en la conferencia que en Tijuana hicimos juntos en Tijuana, pues es muy similar a lo que se ha encontrado en Egipto. O sea, hay una serie de costumbres, ¿no? Incluso la antigua China también se ponía máscaras de jade, se colocaba el cinabrio rojo, que fue lo mismo que encontró Alberto Russo en los años 50 cuando sacó la losa y lo vio el señor Pacal Botán en Palenque, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que se repiten que nos hace pensar que todas estas culturas que conocemos en la actualidad tienen un origen, o sea, una cultura madre. Y probablemente el misterio base para comprender todo ello está en Egipto. No solo investigando, sino estando en el lugar, uno siente cosas, ¿no? Esos templos, esas pirámides, es una experiencia muy especial que espero que la puedan realizar, Víctor, cuando vayan allí, es ingresar dentro de la Gran Pirámide y poder estar unos momentos en la Cámara del Rey, donde está el sarcófago. Sí. Los sarcófagos, y es una teoría personal que tengo, no necesariamente fueron hechos o emplazados allí dentro de las pirámides para hacer tumbas y más que tumbas. Pueden ser otra cosa, y creo que está íntimamente relacionada a la leyenda egipcia de que a través de los sarcófagos el alma, el Ka de los faraones, viajaba por un puente de luz como si fuese un agujero de gusano o un puente Einstein-Rosen, ¿no? Hacia el lugar de origen de la humanidad, que sería Orión, a una zona llamada el Duat, una puerta estelar en Orión. Y esto para mí no es ningún cuento chino, ningún chiste, es una cosa muy seria. Los sarcófagos serían como una cámara de conexión estelar. Así que cuando vayan ustedes a Egipto, con tu grupo, con los desvelados, tratan de hacer una meditación o un tipo de trabajo o de sentir la energía de la Cámara del Rey dentro de la Gran Pirámide. Yo creo que va a ser una de las grandes experiencias que podamos tener, el entrar a la pirámide y poder sentir la energía, ¿no?, que pudiera existir ahí. Lo que mencionas es muy cierto, se ha hablado muchísimo de que pudiera ser un lugar de transportación, por decirlo así, hacia otros lugares, estas áreas, ¿no? También por las conexiones, creo hay un tipo de respiraderos que van directamente también hacia las estrellas, ¿no? Así es, además de la Cámara del Rey en sí misma, y el propio emplazamiento de la pirámide, hay los llamados canales de ventilación, que en su momento, en los años 90, el científico alemán Rudolf Gantenbrink metió al robot Yupayut, ¿no?, para que pueda penetrar a través de ellos, y vio que cada supuesto túnel de ventilación, que no era túnel de ventilación en realidad, estaban señalando a Orión o a Sirio, ¿no?, que están íntimamente ligados a los personajes egipcios, sus deidades como Isis, vinculada a Sirio, y su consorte estelar Osiris, vinculado a Orión. Es muy interesante porque serían no conductos de ventilación, sino como aberturas simbólicas en medio de la pirámide, que para hacer esto, te imaginarás, es una ingeniería de precisión que es impresionante, es realmente de no creerlo en esa época, para que el alma, desde la Cámara del Rey, también pueda abandonar por esos túneles
la Tierra y dirigirse a esas estrellas, ¿no? Ajá. De hecho, la Cámara de Rey, y hay una investigación muy interesante al respecto, está compuesta un 55% por silicio y cuarzo. Esto quiere decir que por simpatía, por conexión con ondas, se genera una guía de ondas por un efecto piezoeléctrico y puede transformar la cámara de Rey con la bien construida cámara de la descarga que está encima de esta habitación de roca para lanzar a una persona, no físicamente, sino como si fuese un viaje astral o una experiencia interdimensional, su energía hacia el cosmos. Y esta experiencia, como tú recordarás, fue lo que me pasó a mí el año 2003 en uno de los viajes que hice a Egipto. Ajá. Pues no sé, lo que tú mencionas es muy interesante. Sería entonces como un tipo de máquina para viajes astrales, ¿no? Por decir así. Sí, en realidad es como una máquina para viajes astrales o quizás viajes del propio espíritu. Ajá. Y las personas están interesadas en conocer pues más información sobre esto, que sé que es muy amplio y siempre en la radio nos quedamos como con muchas ganas de compartir más para todos. En mi página web, legadocosmico.com, busquen en artículos destacados el informe Mintaka, ¿no? En el informe Mintaka ahí describo pues, esa experiencia. Déjame hacer la pausa y ahorita nos comentas acerca del informe, el programa de Los Desvelados, solamente aquí a través de Desvelado Network. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Y agradecemos al Observatorio McDonald, Universidad de Texas, por la información de Universo. Nuestras líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 y para toda la República Mexicana el 01800-681-1847. El correo electrónico victor@desvelado.com para que puedan enviar sus mensajes, historias, relatos, preguntas o dudas y con gusto estaremos leyendo sus mensajes en unos momentos más. Con nosotros Ricardo González vía telefónica desde el área de la Bahía. Ricardo, estabas mencionando que en tu página pueden encontrar el informe de... Sí, estaba mencionando que en mi página web, legadocosmico.com, por la experiencia que estaba describiendo en el bloque anterior, de haber sido, pues, trasladado, no físicamente, sino espiritualmente, como si tratase de un viaje astral a Orión. Sé que esto suena muy fuerte y controvertido, pero fue una experiencia muy particular que me ocurrió dentro de la Cámara del Rey, y la publiqué en un libro y también en un informe que se denomina Informe o Reporte Mintaka. En mi página web, legadocosmico.com, en la sección Artículos Destacados, van a encontrar esa información para que investiguen todo lo que involucra pues los misterios de la Gran Pirámide, como también otros lugares en Egipto, donde existirían lo que llamamos vórtices de energía o puertas interdimensionales, no puertas que habrían sido abiertas en el pasado, los sacerdotes, o las propias pirámides o templos funcionan, como tú decías, como máquinas, ¿no? Dar la conciencia y dispararnos hacia otro lugar. Ahora, ¿tú piensas, Ricardo, de que de alguna manera menospreciemos el trabajo humano para la construcción de estos lugares? ¿O realmente podría haber tenido la mano de algún tipo de civilización fuera de nuestro planeta para que con tanta precisión se hubiera construido esto? Bueno, tratando de ser lo más objetivo posible, pienso que decir que las pirámides de Egipto o las líneas de Nazca en mi país de origen, en el Perú, o las pirámides que tienen los mexicanos tan maravillosas que también he visitado, y tantas maravillas que hay en el mundo, fueron levantadas por seres extraterrestres, es demasiado. Soy un convencido de que no estamos solos en el universo porque vivió la experiencia y que estos seres nos visitan desde hace mucho tiempo, pero no creo que se hayan involucrado ellos mismos en la construcción, por ejemplo, de las pirámides de Egipto. Quizás entregaron algún tipo de información o conocimiento que los hombres de aquel entonces aplicaron en la construcción de estas grandes obras. Ahora, yo no sé si realmente el relato de Heródoto, el gran historiador de tiempos antiguos, que sugiere que 100.000 personas, ¿no?, a lo largo de varios años iban arrastrando los pesados bloques de piedra, ¿no?, desde las lejanas canteras de Turá en Egipto para construir las pirámides, si realmente fue así como se hizo. Porque me llama la atención, esto lo he visto en Egipto como en mi país, en el Perú, que ves las construcciones de las dinastías más antiguas, o sea, de los primeros tiempos, y son impecables, son colosales, hechas como por gigantes, con todos los detalles que te puedes imaginar que impresionan, y ves las construcciones modernas, entre comillas, de épocas más recientes, y son más toscas, parecen hasta una burda imitación de tiempos antiguos, ¿no? Y es extraño porque
debería haber una evolución en la construcción y en otras cosas y sin embargo en Egipto no es así. Ahora hay puntos muy interesantes. Regularmente donde existen estos lugares arqueológicos no existe el material para construir los mismos, ¿no? O la piedra que se utilizó no es del área en muchos lugares. Otro punto también interesante, lo que tú acabas de mencionar, por ejemplo, recientemente el año pasado que estuvimos en Machu Picchu, pues tú sabes de que están reconstruyendo también parte del centro arqueológico, pero tú puedes notar lo que está reconstruido y lo que es original por lo mismo, porque no se logra tener la misma calidad que estas personas lograron en la antigüedad con menos recursos tecnológicos, ¿no? Exactamente, eso es lo que está sucediendo y bueno, habrás visto, por ejemplo, que en la zona del Cusco hay más de un yacimiento arqueológico, no sé si llegaste a ir a Sacsayhuamán, pero sí, allí se ven rocas de origen marino, ¿no? Es más, hasta hay una roca que le muestran a los turistas donde se ve una concha de mar atrapada y fosilizada dentro de la roca. ¿Será que nos tratan de decir con eso el origen de los constructores verdaderos de estos emplazamientos en los Andes o en el desierto de Egipto? Pues esa es una de las tantas dudas y misterios que hay alrededor de todo esto, ¿no? Realmente, ¿cómo fueron construidas? ¿Quiénes fueron estos arquitectos? ¿Qué tecnología manejaron en aquel entonces? ¿Y cómo se logró la construcción de estos enormes lugares, ¿no? Tan exacta. Y con una precisión increíble, pues ya ves ahí estas rocas gigantes allá también en el área de Cusco, que no cabe una navaja en medio de ellas, ¿no? Exactamente, Ollantaytambo, Sacsayhuamán mencionamos, otros lugares más, y te digo que hay un templo, cuando ustedes vayan a Egipto, ¿no? Me imagino harán un recorrido de algunos centros arqueológicos, hay bastante para ver, sí. También hay ríos Nilos hermosos, se puede hasta cruzar a través del río Nilo. Vamos a hacer el crucero del río Nilo, vamos a empezar en Luxor. Pues excelente, Luxor excelente, ¿no? Ajá. Vas a ver particularmente en el templo de la Esfinge, ya que estuviste en Cusco, el mismo tipo de construcción de piedra ciclopia pegada, como que no puedes poner una navaja en medio de las uniones, que vistes en Cusco, exactamente igual lo vas a ver en Egipto, ¿no? Wow. Y otro dato más que no deja de ser inquietante, que en el Valle de los Reyes, cuando se han hecho excavaciones, se han encontrado hojas de coca. ¿Hojas de coca? Sí, hojas de coca. Y también el lago Titicaca, en el Perú y en Bolivia, lo compartimos el lago Titicaca, pues habrás visto esas barcas de totora, que son para cruzar, pues esas mismas barquitas o canoitas son las que se utilizaban en tiempos antiguos para navegar el Nilo. Y así vas a encontrar una serie de similitudes que te hacen sospechar que todas estas grandes civilizaciones proceden de una cultura madre. Es decir, no necesariamente fueron construidas por extraterrestres, pero sí por una civilización madre que por alguna razón desapareció hace 13.000 años, el famoso diluvio universal, y ahora estamos a puertas de una nueva oportunidad que parece empezar a partir del año 2012, como reza la profecía maya. Y los verados que se perdieron la conferencia, pues ahí se platicó muchísimo al respecto de lo que pudiera venir después del 2012. Pues Ricardo, yo quiero agradecerte muchísimo por estar con nosotros, compartir un poquito acerca de Egipto y estos secretos. E invitamos a los velados a que participen y vivan esta experiencia, que no nada más la escuchen, sino que vayan y vean, ¿verdad? Y sientan. Así es, en realidad hay muchas informaciones, pero si ustedes pueden hacer el esfuerzo de participar de este tipo de viajes, realmente vale la pena. Yo creo que una de las grandes es una inversión, no es un paseo esto, o sea, es una inversión, porque y te lo digo de corazón, yo he tenido la oportunidad de viajar por muchos países y es la más grande inversión que he hecho para conocer nuestro planeta, saber quiénes somos, y estas cosas quedan indelebles en el alma, ¿no? Son las cosas que uno se lleva incluso después de muerto de aquí, de este planeta. Uno se lleva esa sabiduría, esa información de aquí. Uno de aquí no se lleva la casa, ni la laptop, ni las cuentas en el banco. Lo que se lleva es la sabiduría, el conocimiento. Claro. Vale la pena realmente conocer Egipto. Ricardo, un abrazo a la distancia. Te agradecemos muchísimo por estar con nosotros en esta noche. Bendiciones y disfruten ese viaje. En la próxima les acompaño. Claro que sí, Ricardo González en el programa de Los Desvelados, solamente aquí a través de Desvelado Network. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más.